presentarlos, hacer un pequeño aviso. La revista Electrón es una revista que estamos llevamos a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Es una revista inicialmente de temas electrónicos, pues la electrónica es tan amplia que va de sistema de control, sistema de potencia, energía, redes de datos, control, automatización, sonido. Entonces recibimos artículos científicos. Hoy por hoy hay mayormente artículos de trabajo de fin de grado, pero bueno, la idea es hacer crecer esta revista, que vaya mejorando a poquito nivel y ya la tenemos indexada en algunos buscadores, y si publicamos un cuarto número a fin de año la tenemos indexada también por el CONICET. Así que bueno, los invito a entrar a la página, mirar un poquito lo que hay y bueno, si tienen una colaboración particular, una revista con referato, es decir, se reciben los artículos, se mandan a los referees y bueno, y en función, digamos, de qué es lo que pasa, se acerca. Bueno, bueno, yo voy a presentar el estudio de la evolución de los proveedores de contenido en el núcleo de Internet. Este es un trabajo que hemos presentado en una conferencia, en TNA, que fue en Austria. Digamos, los autores son Esteban Carísimo, Carlos Elmo, el que les habla, Ignacio Berzamelí, y Amos Tangier. El título original es este, ¿no? Studying the Evolution of Content Providers in Internet Core, y bueno, el Traffic Measurement and Analysis 2018. Bien, un poco la idea es, primero, ver Internet es algo que fue evolucionando un poquito, ¿no? O sea, hasta el 1995 fue la era de la NSFNet, que se llamó, que es básicamente la NSF, la agencia de Estados Unidos que otorga grants para investigar. A partir de 1995 se abrió la parte comercial, hasta ahí era solamente académica la red. Desde ese momento hasta más o menos el 2000, que es lo que llamamos la era de los transit providers, es decir, todo Internet se organizaba a través de una estructura que teníamos los grandes proveedores que se conocían como Tier 1, los Tier 2 que tomaban servicios Tier 2 de los Tier 1 y ofrecían los Tier 3. Los Tier 3 eran los proveedores finales que daban a los stub systems. Básicamente todo el que quería poner algún tipo de contenido se ponía a nivel de stub. Bueno, ahí hay una palabra que es ISMAL, que significa básicamente lo que un proveedor permite darle servicio, ¿sí? Los que están más arriba le dan servicio a mucha más gente que los que están muy más abajo. Y después, a partir del 2010, viene la era del contenido, ¿sí? La dominancia del contenido multimedia, las redes de distribución de contenido, CDNs, Content Delivery Networks, y viene un concepto que se empezó a acuñar como Red Plan. Hoy vamos a explicar un poquito más de eso. A partir de, en realidad no del 2010, sino un poquito antes, empezaron a aparecer los IXPs. IXPs vienen de Internet Exchange Points. Acá en Argentina tenemos Acabase, que es en realidad tiene varios IXPs. En principio funciona como uno solo grandote, pero tiene como varios snaps, varios puntos en Buenos Aires, Bahía Blanca, en todo el interior del país. Pero la aparición de los IXPs para conmutar tráfico local y evitar de que uno tenga que ir hasta el Tier 1 puede ser muy caro, si hace así Internet es más fácil conectarse con el vecino al lado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 10 vecinos importantes en Argentina que me quiero conectar, tengo que poner 10 enlaces,
¿sí? Pero si tengo un IXP, solamente pongo un enlace del IXP, y si todos ponen enlace del IXP, me puedo conectar. Entonces esa fue la gran ventaja de los IXP, que proliferaron sobre todo en Europa y bueno, en Latinoamérica tardíamente. Acá señalamos que los IXP son responsables del aplanamiento de Internet, es decir, en vez de subir hasta el Tier 1, subir y bajar, yo simplemente me conecto por IXP. ¿Sí? Entonces, eso tiene algunas ventajas. Por ejemplo, bueno, yo he trabajado en un proyecto de ISO para documentar los IXP en Latinoamérica. Justamente una de las ventajas es la resolución del DNS. Si ustedes ponen un espejo, una copia del root DNS dentro del IXP, las resoluciones de DNS son mucho más rápidas. Entonces, cuando ustedes bajan una página que tiene, en general, la página tiene un montón de contenido que están en otro lado, no están en ese servidor, todas esas resoluciones DNS se hacen muy rápido porque acceden al root DNS con un poco. Bueno, las redes de distribución, digamos, de contenido aprovecharon esta situación porque dicen, bueno, ahora tenemos puntos en diferentes partes de la red para enganchar y poner nuestro contenido y que llegue más rápido a los usuarios. Es muy importante para todas esas redes la experiencia del usuario, ¿sí? Entonces, bueno, esa combinación de estas dos necesidades, digamos, hicieron lo que hoy se conoce o se está llamando la red. Bueno, algunas motivaciones. Acá hay un artículo publicado en junio del 2012 en una revista llamada Wired, es una revista de tecnología de las redes, donde digamos, se comenta que hay digamos, hay al menos 40 compañías que están tratando de armar sus propias redes de distribución de contenido. ¿Sí? Después acá tenemos otro artículo de octubre de 2015 que algunas compañías muy grandes como Apple, Microsoft, se estaban bajando de Akamai. Akamai fue una de las compañías pioneras en esto de distribución de contenido, para armarse sus propias redes de distribución de contenido. Y por último tenemos un artículo de Jeff Houston de octubre de 2016, que es en la revista digamos, en el sitio de Apnic, que comenta, o sea, bueno, es un poco extremo porque dice la muerte de los proveedores de tránsito, ¿no? Como que el negocio internet deja de pasar por los proveedores de tránsito, los grandes proveedores de tránsito. Houston está acostumbrado a eso. Sí, es fuerte. Pero bueno, está bien, digamos, es para generar un poco la discusión, ¿no? Bueno, entonces, el tema es si los contenedores de los proveedores de contenido, content providers, están en el core de Internet. Ya vamos a ver qué definimos el core de Internet, ¿no? Pero de alguna manera es como que están en un lugar central de Internet. Esa es la primera pregunta que tiene este trabajo. Entonces, ¿cómo identificar quiénes son esos que son proveedores de contenido que están en el core de Internet? ¿Y desde cuándo lo integran? ¿Por qué? Porque a mí me interesan esos proveedores de contenido porque son los que económicamente van a poder desarrollarse mejor, van a poder tener mejores negocios. ¿Qué diferencias hay del core por región? Recuerden que Internet está dividido en 5 regiones: LACNIC, Latinoamérica y Caribe, ARIN, que es Estados Unidos con Norteamérica, digamos, Estados Unidos, Canadá. Después tienen RAID, que es Europa, APNIC, que es Asia-Pacífico, y AFRINIC, que es África. ¿Cómo detectar que un distribuidor de contenido está llegando al core, ¿no? A mí me interesaría saber, por ejemplo, económicamente qué compañías van a estar ahí. Bueno, esas son las preguntas que intentamos de alguna manera responder. Y vincular la evolución de la conectividad con las estrategias de los negocios. Vamos a mostrar cómo cada una de algunas redes de contenido han llegado a. Bueno,
Primera cuestión, vamos a tratar de definir lo que es el core. Eso es un dibujo, es un grafo, básicamente los nodos serían los sistemas autónomos. Están pintados de diferentes colores, voy a explicar por qué. El concepto de core, para nosotros es que están densamente conectados. ¿Qué significa densamente conectados? Bueno, si yo digo que K es igual a 3, significa que cada nodo que está ahí tiene al menos 3 vecinos que tienen al menos 3 vecinos, todos tienen entre sí 3 vecinos. Todos los rojos que están pintados rojo ahí tienen al menos 3 vecinos. Los que están de verde 2 y los que están de celeste 1 vecino. ¿Sí? Esto es conocido en teoría de grafos como los K-núcleos, en realidad se llaman, ¿no? Key cores en inglés. Bueno, quiero mostrarles un pequeño detalle sobre esto. Imagínense que tienen toda la red que es así. Todos tienen al menos un vecino, estamos de acuerdo, ¿no? Cualquiera que está ahí tiene al menos un vecino. Ahora, si yo quiero hallar quienes tienen al menos 2 vecinos, empiezo a apodar los que tienen un vecino. Entonces elimino esos. Cuando elimino esos, me quedan otros que tienen al menos un vecino, por ejemplo ese. Entonces lo tengo que eliminar también. Ese inicialmente, en la red anterior, si voy para atrás, fíjense que tiene 2 vecinos. ¿Bien? Pero el hecho de que al menos tenga entre todos ellos 2 vecinos hace lo que haga el poder. Y cuando hago lo del 3 va a pasar lo mismo. Empiezan a eliminarse, ven, se eliminan unos cuantos. Y este que está acá es el core más alto, que llamamos el top core. O sea, esta es la parte más densamente conectada. ¿Sí? Esa es la idea del core. Entonces, si una S pertenece a un cierto core, a un cierto núcleo, entonces tiene conexiones con otros K sistemas autónomos que tienen al menos K vecinos. ¿Sí? Hay una cuestión que no está explicada acá, pero en general, en realidad en este caso no es el caso, pero en el caso de Internet, muchas veces que tiene el core 3 significa que tiene 3 caminos independientes entre todo par de nodos. Acá no ocurre eso porque fíjense que entre este grupo que está acá y este otro grupo que está acá hay solamente un camino, ¿sí? Pero eso no es lo normal que ocurre en Internet, suele estar los tres. Bueno, y lo que vamos a buscar nosotros, vamos a calcular este grafo de Internet, buscar el máximo core que sería de alguna manera el núcleo de Internet. ¿Dónde está mejor conectado? Bueno, ¿cuál es nuestro dataset? Nosotros partimos de datos públicos brindados por CAIDA. CAIDA es, digamos, un instituto que funciona en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, que investiga hace casi 20 años sobre el tema de la tecnología de Internet, investiga hace predicciones. BGP DAMS, o sea, cuando bajamos tablas BGP, hay 2 fuentes para esto: RootViews, el proyecto RootViews de la Universidad de Oregon, y RightRIS, que es otro proyecto de RIS. Y también campañas de Traceroute ARC, que es un sistema que usa CAIDA. Hacemos mapas por mes, tomamos toda la información un mes, construimos un mapa y lo hicimos de 1999 hasta 2017. Bueno, vamos primero a analizar la evolución de algunos proveedores de contenido grandes, sumamente conocidos. Vamos a analizar las diferencias por región y vamos a analizar algunos otros miembros que están en el core, ¿sí? Ese top core. Evolución entonces de los grandes proveedores de contenido. Me trabo con lo pienso en inglés y lo que pienso en castellano. Bueno, entonces nosotros elegimos estos 7 que son los más grandes, según estadísticas de Sandvine Report y PeerInDB, que son Akamai. Akamai fue uno de los pioneros en esto. Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft y Netflix. ¿Sí? Entonces, tomamos estos que son reconocidamente importantes y intentamos saber qué pasa. Bien, algunas limitaciones de nuestro análisis. Solamente miramos los sistemas autónomos primarios. Cada uno de esos que mostré ahí suelen tener mucho más que un sistema autónomo. Pero por alguna razón, ¿sí? Solamente cuando quieren hacer lo que se llama peering a nivel de BGP, utilizan el sistema autónomo primario. Además, estos sistemas tienen caches, no siempre
ustedes acceden a un data center, muchas veces acceden a una copia de ese contenido, ¿sí? Esos caches algunas veces están puestos en los IXP, porque en nuestra base hay un cache bastante importante de Google y alguna otra de estas redes. Netflix. Algunas veces hay caché dentro de los ISP, por ejemplo, Cablevisión tiene un caché de Google, al menos, no sé si Netflix. Y esa información, digamos, o sea, nosotros de alguna manera estamos despreciando estos datos. Estamos diciendo, bueno, en realidad vamos a tratar de rastrear quiénes están en ese top core solamente mirando a nivel BGP. ¿Sí? Ubicamos por acá. Si fuera PDF, podría hacer. Pero bueno. Estos son unos dibujos que yo suelo hacer hace tiempo. Son representaciones en el espacio de los K-cores, o sea, la escala de color, fíjense ya hasta 49, eso significa que lo que están en el top core tiene al menos 49 conexiones contra otro que tiene al menos 49, ¿sí? O sea, muy densamente conectado. Esto era en 2006 y acá cuando miramos octubre de 2016 ya llegamos a 85. Están descritos los nombres de estos 7 que estamos traqueando. Lo que quiero que vean, que está remarcado acá, que Facebook, Amazon y Apple estaban en la periferia en 2006. ¿Sí? Recién ahora, en 2016, hace 2 años, llegaron al top core. Eso es lo que quiero, sobre todo, remarcar con ese tema. Bueno, ahora, primero, para entender este gráfico. Este gráfico tiene en el eje X los años, eso es claro, y en el eje Y tiene el top core normalizado. Vieron que cambiaba, ¿no? Cambió de 49 a 87, 86. Bueno, entonces lo que hacemos es cada año dividimos por el máximo que encontramos para que tengamos un número de 0 a 1, ¿no? Y podamos comparar. Y ahí pusimos en diferentes colores, ahora vamos a analizar varios de esos, los 7 que les comenté, y pusimos cómo fue moviéndose en el core. Fíjense que casi todos empiezan por abajo, en un momento hacen suben y se quedan arriba, y no bajan más. Ese es el comportamiento interesante que tenemos. Entonces, hay algunos que empezaron temprano, ¿sí? Y otros que se incorporaron mucho más tarde. Ahora vamos a verlo con más detenimiento. Bueno, este es el caso de Amazon, ¿no? Amazon, en el número 1, ahí, 2009, hizo el lanzamiento de su primer data center en California, ¿sí? Cuando dijo, bueno, voy a poner yo mi contenido, no sé, lo sacó Akamai, ¿sí? Y lo pongo yo. Akamai es el color azul. Después hizo su expansión internacional. Fíjense que empezó a subir ahí, pero no llegó a top core. En esos 3 años empezó a poner sus data centers en Brasil, en Europa y en Asia. Y recién después de eso llegó al top core. Y además creó ahí en donde dice 3, digamos, una entrada al quiz para el tema de web services y demás. Servicio no, en ese video. Bueno, ese es el caso de Amazon. El caso de Apple, por ejemplo, no pasó nada hasta el 2014. Luego quita el contenido de Akamai. Después, bueno, digamos, en ese momento empieza a subir. Y en realidad una de las grandes cosas que concentra Apple es toda la parte de actualización de sistemas operativos, ¿no? Digamos, entre los teléfonos y las computadoras que bueno, los iPads. Y además planea ingresar en el mercado de la televisión. 2015 creo que hubo un artículo sobre eso. Apple. ¿Sí? Pero, ¿y Apple TV no genera un tráfico importante también? Sí. Eso en realidad esto lo estamos sacando en función de los avisos de BGP, ¿no? Puedo repetir. Cuando miramos Facebook, digamos en el punto 1, o sea, digamos, en esos años creció de 12 millones a 350 millones. Y creó además su registro quiz de Facebook CDN.net.
Facebook también fue otro de los que sacó información de ARM. Y en el momento que ocurre eso es cuando empieza a subir. Básicamente lo que empiezan a hacer es hacer peerings a nivel de BGP con muchos otros, pero para hacer peerings no solamente hay que hacer el peering, sino hay que tener el enlace, ¿no? O hay que estar en un IXP. En general muchos de estos se metían en el IXP AMCX, que es un IXP en Amsterdam, impresionante. En general se conectan ahí para todo lo que es Europa. Este es el caso de Google. Google empezó bastante temprano en esta historia, o sea, detectó desde el principio que era importante estar en top core para llegar rápidamente a los usuarios y por eso empezó bastante temprano. Y en el 2006 es cuando adquiere YouTube, que es básicamente donde llega a top core. Google fue uno que tuvo políticas muy temprano de generar activamente conexiones peer-to-peer con los tier 1. Microsoft también es otro de ellos. Tenía servicios web muy populares en los 90. Sacó hace poco el contenido de Akamai, pero ya tenía desarrollado, digamos, su red de distribución hace mucho tiempo. Y también una política de acuerdos con Tier 1. Como ven, Microsoft, digamos, en eso se parece bastante a Google, ¿no? Distinto a lo que hizo. Netflix, en cambio, únicamente cuando sacó su contenido de Akamai es cuando empezó a subir, ¿no? Empezó a generar mucho tráfico en Estados Unidos desde el 2011, en 2016 armó su propia CDN y le llevó algunos problemas con algunos ISP, como el caso muy conocido de Comcast. Bueno, vamos a hacer una... Sí. O sea, de hecho, por más que hayan sacado todo el tráfico, de Akamai sigue todavía todo por todo el resto del tráfico dando vueltas. Sí, porque si hoy en día, por ejemplo, ustedes quieren ofrecer algo, no van a tener el dinero para armar esto, entonces se lo compran a Akamai. ¿Sí? Hay otros del estilo Akamai, yo no conocía, que lo conocimos, después se lo voy a mostrar. Bueno, les quiero mostrar un poquito este análisis por región, que tiene algunos inconvenientes, no es tan simple hacerlo por región, porque tenemos que tomar de las tablas de BGP los prefijos, después usar una información de geolocalización, o sea, queremos saber qué prefijo está en dónde. Esto, la geolocalización es bastante difícil de hacer. Una empresa NetActivity que es muy buena, que pago. Esta información, digamos, no es pública, como colaboramos con gente de calidad, podemos acceder. Y básicamente ahí lo que decimos es, bueno, tomamos el prefijo y decimos en qué RIR están, qué son, en Estados Unidos, o sea, en ARIN, LACNIC, RAI o APNIC, con esa información, buscamos el originador, ¿no? Es el último elemento del matriz. Entonces ahí tenemos la relación entre AS y zona de que funciona. Bueno, Kaida tiene acceso a estos datos a partir del 2011, o sea, toda la información del 2011 para atrás no existe. Hay un cierto retraso entre que empieza a funcionar el AS y que NetActivity dice, está en tal lado. ¿Sí? El caso de Brasil, por ejemplo, lo vemos un mes más tarde. ¿Por qué? Porque intentan sacar todo el ruido posible, intentan quitar una cantidad de tiempo, que son muy conservadores, para decirte que tal prefijo está tal lado. Algunos límites también del problema de geolocalización. Para hacer este análisis, supusimos que cada uno de estos 7 estaban en todos los RIR, ¿verdad? Y extendimos la geolocalización desde el 2011 para atrás, diciendo, bueno, si este prefijo estaba en Argentina, estaba desde antes. ¿Sí? Tiene errores eso, pero suponemos que son menores. Bueno, entonces vamos a hablar de las demás curvas cuando llegaron al top core por diferentes regiones. Ahí tienen Amazon y Facebook, ¿sí? En cada una de las 5 regiones, ARIN, RAI, APNIC, LACNIC y APNIC. Fíjense que Amazon en 2009 arma sus data centers en Estados Unidos y de 2011 a 2012
empieza a realmente a cubrir el resto del mundo. Fíjense que la de alguien, que es la azul, sube primero, después sube la roja, que es Adlik, y después suben las otras. ¿Sí? O sea, tiene un desarrollo de a poco. Facebook, otro tanto. En 2011, Facebook reconoció su baja de calidad de experiencia de usuario por fuera de los Estados Unidos y entonces empezó a corregir, abriendo otro data center en otros lugares y subiendo hasta en el caso de Apple y Netflix, digamos que son dos ardillas, llamémosla. Fíjense, por ejemplo, Apple estaba bastante presente en Adlik, ¿sí? y en Ali, pero en RAC y los restos de la Adlik casi nada y subieron después todas. Lo mismo en el caso de Netflix, ¿sí? Que subieron todas más o menos. Bueno, otros miembros del core. Fíjense, acá tienen Booking, tienen Cloudflare, Dropbox, Limelight. Limelight era la empresa que yo no conocía. Es un negocio, el mismo negocio que acá, de las dimensiones, por eso está en el top core ahora, pero digamos, empezó temprano, pero a nivel de tráfico mucho menor. Twitter, Peka es una red social de Rusia. Y bueno, fíjense que la única que empezó tempranito fue Limelight. Las otras empezaron a arrancar entre el 2010 y el 2016, la última es Spotify. Spotify está mal escrito. Si no lo... Bueno, una cosa que quisimos hacer es tomamos todo lo que estaba en el top core, ¿sí? En realidad no exactamente el último top core, sino 0.975, o sea, el último pedazo, porque algunos que no están en el top core, pero están en el anterior, y son igual bastante relevantes, y graficamos el número total, o sea, en el eje Y tenemos el total que llegaron en 2018. O sea, cuando dice 1 es el 100%, llegaron todos los que están actualmente en el top core, llegaron, por definición. Y cuando fueron llegando, lo fuimos incrementando. En la curva verde son los transit providers y en la curva azul son los content providers. Entonces, fíjense, los transit providers tienen una pendiente más o menos que casi no cambia, pero todos los que son content providers hay un gran cambio a partir del 2011. Fíjense que venían con una pendiente y de repente empezaron a subir. Obviamente todos se encuentran en uno por contexto geográfico, pero lo importante es que la tasa de crecimiento aumentó. Y si nosotros vamos a seguir observando esto con los años, o sea, hoy en día en el top core hay 59 proveedores de contenido y 255 transit. Si vamos observando esta proporción a lo largo del tiempo, probablemente vamos a ver que los proveedores de contenido van a ir aumentando. Y esto es otro gráfico que lo que intenta decir es cuántos meses tardaron en llegar al top core en función de los diferentes años. Esos casi 300 que vimos, cuántos fueron tardados. Fíjense por ahí por el 2011, o sea que casi todo el gráfico se centra por acá, en general los que deciden subir al top core suben rapidísimo. ¿Cómo suben rapidísimo? Gracias a los IFPs. Básicamente ponen enlaces a los IFPs más importantes del mundo y con eso logran subir bastante. Bueno, nosotros hicimos un website, una página, donde ustedes pueden entrar a esa galería de grafos, donde pueden ver los grafos que yo les mostré, los mejores, o pueden preguntar, por ejemplo, cuando ustedes quieren decir, bueno, a ver, de qué está, quiero encontrar quién está en el top core o quiénes están, bueno, no sé muy bien, pero ustedes pueden decir, desde cuando supera tal límite del top hasta tal límite, están en ese rango, quiero ver quiénes son, ¿sí? A partir de tal límite, digamos, o que tardaron tanto en subir. Y se pueden obtener gráficos como este, donde da un listado, ¿sí? Da un listado, ustedes pueden seleccionar quienes les interesa de ese listado y pueden graficar cómo fueron subiendo. Igual
supongo vamos a poner disponibles las conferencias de alguna parte, así que van a estar disponibles. Bueno, entonces, como conclusión, los grandes contenedores de contenido han desplegado y manejan sus AS densamente conectados. ¿Sí? La idea es justamente que yo esté a pocos hops a nivel de sistemas autónomos de donde ellos están, porque es donde me pueden proveer mejor contenido, donde me dan mejor experiencia como usuario. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de K-Base, todavía a Google no le conviene poner un enlace a K-Base para hacer sus servicios. ¿Sí? Cuando le convenga, cuando el tráfico sea lo suficientemente grande, lo va a poner. La teoría es chiquito. Si le conviene a K-Base, como decíamos, poner un servidor y hacer cayera. Bueno, todo el contenido se está moviendo a las CDNs. O sea, si hoy en día ustedes quieren abrir un negocio de internet, lo mejor es contratar, no sé, o Akamai o Amazon Web Services. Inclusive Amazon ofrece diferentes precios si ustedes quieren tener presencia en tal o cual lugar, si ustedes quieren tener mayor presencia en Estados Unidos, en Europa, o en los lugares de mayor consumo, los costos son diferentes. Entonces, ustedes solamente le piden una máquina virtual para terciarizar un servicio de servidor, digamos, ¿no? Bueno, y otra cosa que mostramos un poco cómo es el crecimiento de la red de distribución de contenido con diferentes estrategias comerciales y cómo se da esta especie de competencia entre estos dos negocios que es Internet, que es proveer la conexión de Internet y proveer el contenido. Bueno, con este